En primer lugar va a hablar don Miguel Ángel Sanz, que es nuestro presidente de IDA y es director de Desarrollo Estratégico de SUEZ y División de Treatment Infrastructure en las oficinas generales del grupo. Ay, perdón, es que tengo el orden diferente aquí. Corrijo. El primero va a ser el presidente de ALADIR, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reutilización del Agua, don Juan Miguel Pinto. Adelante, Juan Miguel. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Miguel Pinto, soy el presidente de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Primero quiero agradecerle a EDIR por esta invitación. Es un honor estar aquí representando a Latinoamérica y voy a hacer una presentación muy corta, como está pidiendo aquí la gente de EDIR, acerca del mercado de agua en Latinoamérica y unos 2-3 slides acerca de ALADIR. Primero hablemos del uso del agua en Latinoamérica o en América. Si se dan cuenta, Estados Unidos consume aproximadamente un 48% del agua para la industria, mientras que Latinoamérica consume solo el 10%. ¿Cuál es el mensaje? Entre más desarrollado sea el país, tendrás mucho más capacidad de reuso de agua para aplicaciones industriales que para aplicaciones de agricultura. Cuando hablamos del sistema de agua para Latinoamérica, es una combinación entre conservación, marco legal, reuso, desalación y economía circular. Cuando hablamos de la conservación, hablamos específicamente pérdidas de agua en las tuberías. Esta es una estadística que se hizo en varios países a través de ALADIR, donde nos dimos cuenta que en Brasil hay un 38% de fuga de agua, en Chile entre el 34 y el 46, Colombia 43, Ecuador 55 y Perú 45. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los países construyan nuevas plantas de tratamiento de agua, sea para reuso, sea para desalación, potencialmente puedes perder entre un 38 a un 55% del agua entre las tuberías de distribución. Entonces, países tienen que enfocarse en lo que es conservación, llamémoslo para este caso indirectamente, a través de las pérdidas de agua. Regulación del agua. Como acabamos de ver en las presentaciones anteriores, la regulación es muy importante. Si no tenemos una regulación correcta, no fomenta el reuso de agua, no fomenta la desalación. Latinoamérica, lamentándolo mucho, estamos muy atrasados en la parte de regulación. En estos momentos, Perú, Colombia, Argentina están viendo las regulaciones a ver cómo las podemos mejorar. Entonces, podemos ver casos específicos en incentivos gubernamentales, derechos del agua para Chile. Pero bueno, a través de la IDA estamos trabajando con varios gobiernos para tratar de reformar la parte legislativa y poder fomentar lo que es reuso de agua y desalación. El reuso de agua. Otra estadística que se hizo en varios países de Latinoamérica, donde se puede ver que hay reuso potable e industrial. Para el reuso industrial se ve en toda Latinoamérica, el reuso potable no. A nivel indirecto solamente lo hemos visto en Colombia y reuso directo solamente se ha visto en Perú, que es específicamente para una minera. En esta minera no hay acceso a agua potable, entonces les toca hacer reuso para los empleados, pero es un caso muy específico. Pero la mayor traba por los cuales no se ve reuso potable en Latinoamérica es debido al marco legal y a la percepción pública. En desalinización, como sabemos, Latinoamérica es muy fuerte, específicamente en el caso de Chile, por la minería. El segundo país que lo sigue en desalación fuertemente sería México, que es para la parte de turismo, que es la hotelera, y una que otra aplicación industrial. A nivel mundial, de toda la desalación que hay instalada, Latinoamérica tiene apenas el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho potencial para desalar, para poder tener nuevas fuentes de aguas disponibles para consumo industrial, agricultura o potable. En el caso de agricultura, a diferencia de España, solamente hay un país que usa desalación para agricultura, que es específicamente México, en Baja California. Entonces, ahí debido a circunstancias económicas y comerciales, la agricultura puede costear agua desalada. Pero normalmente no es viable en Latinoamérica poder hacer agricultura con agua desalada por el costo del agua. Economía circular.
Específicamente, Chile es uno de los líderes en lo que es tratamiento de efluentes para Latinoamérica. En estos momentos, 99% de todos los efluentes son tratados en Chile y muchas de sus plantas usan economía circular para tratar de optimizar los usos. Brasil, con una iniciativa que se llama Agua Dulce, es un proyecto en el cual se construyen plantas desaladoras de agua salobre para comunidades que están aisladas. ¿Por qué economía circular? Si estas plantas operan, por ejemplo, a 100 metros cúbicos por día de permeado, asumamos 50% de recuperación para hacer números fáciles. Entonces, este es 100 metros cúbicos de día de agua potable y 100 metros cúbicos por día de concentrado. En estos sistemas, si se dan cuenta aquí, los 100 metros cúbicos van para la población y los otros 100 metros cúbicos por día de agua de concentrado se utilizan para agricultura y se utilizan para piscinas, para cría de pescados. Entonces lo llamamos economía circular porque no hay desperdicio. Se utiliza el concentrado y se utiliza también el agua de permeado y se utiliza todo el agua que se produce. Hablando de inversión en Latinoamérica, según el Bluefield Research, se espera que en el 2020 vayan a haber 58 billones de dólares en PPPs en todo el mundo. En esta estadística se está hablando de 28 países. De los 28 países, 6 están en Latinoamérica. Tenemos a Brasil, México, Perú, Chile, Panamá y Colombia. ¿Qué les digo con esto? Si están buscando inversiones de PPPs, Latinoamérica es una buena opción donde se estima y se espera que van a haber muchas PPP en los próximos años. Hablemos de los números de inversión en Latinoamérica. Según Frost y Sullivan, en el 2017 se invirtieron 10.4 billones de dólares en mercado industrial de agua y se espera para el 2018 un incremento del 3%. Esto empujado por 5 economías más fuertes de Latinoamérica: Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile. Entonces, basado en estos 5 países más la combinación de los otros países, se invirtieron 10.4 billones de dólares en el 2017. Y en el mercado municipal se invirtieron 20.4 billones. ¿Cuál es el mensaje de estos números? Latinoamérica es una economía que se mueve mucho a nivel gubernamental. Entonces, mientras que la industria invirtió 10 billones, el gobierno invirtió 20 billones. Entonces, la mayoría de los proyectos que se ven en Latinoamérica van a ser empujados o liderados por los gobiernos y no por la industria. Acá tenemos unas frases de los retos de lo que es tratamiento de agua en Latinoamérica. Vamos a la primera, que es Argentina. A pesar de su extenso territorio, en Argentina las regiones húmedas ocupan solo 1/4 de su superficie y en el cual habitan más de 2/3 de los habitantes. Vamos para Chile. La geografía extrema de Chile, con paisajes que incluyen el desierto más seco del mundo, así como los campos de hielo más extensos del hemisferio sur fuera de Antártica, impone desafíos complejos en la gestión de aguas. ¿Qué quiero decir con eso? Cada país es un reto, cada país tiene ventajas y desventajas, pero es un reto a nivel hídrico, un reto para la población y el crecimiento. Entonces, en este momento voy a saltar rápidamente a hablar algo acerca de ALADIR para que vean qué hemos hecho en Latinoamérica y qué vamos a hacer el año que viene. Al igual que AEDIR, que AEDIR fue una de las organizaciones que nos apoyó en la creación de ALADIR en Latinoamérica, hacemos un congreso bianual. El congreso del 2016 tuvimos 250 asistentes. En el congreso de hace 2 semanas logramos subir a 430 asistentes. En el 2016 teníamos 120 miembros y hacíamos un evento cada 2 años. En el 2018 tenemos más de 500 miembros y hacemos 10 eventos en 2 años. ¿Qué espera el futuro ALADIR? En el 2019 tenemos 7 seminarios, un entrenamiento, programa de líderes jóvenes y agua para todos. Para los seminarios, como verán en este mapa, estamos hablando Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bogotá, Colombia, Costa Rica, México y un seminario o un entrenamiento de 3 días en Florida, Estados Unidos, en español. Entonces, básicamente, por el territorio que cubre ALADIR, que son básicamente todos los países de Latinoamérica, más Brasil incluido, hacemos seminarios anuales en las economías más grandes de Latinoamérica. Entonces, estas son las economías más grandes que tenemos en estos momentos allá. Y obviamente, como ALADIR, no nos enfocamos solo en la parte técnica, también nos enfocamos mucho en la parte social. Entonces, para el 2019 ya estamos trabajando en donaciones para comunidades que no tengan agua. En este momento estamos trabajando con First Aid Foundation de Estados Unidos, en Colombia, una comunidad indígena de 150 niños que están tomando agua de pozo a 4.000 ppm.
y llevan tomando agua de pozo a esta salinidad toda su vida. Entonces estamos trabajando con esta fundación para que a través de Aladir demos una donación de una planta de tratamiento de agua a través de un modelo de economía circular. Entonces, ¿qué se va a hacer? Como comenté antes, el permeado va para los niños y el concentrado vamos a hacer una hectárea de un sembradío para tener un tipo de maíz, que no me recuerdo el nombre, y con este maíz alimentamos a los animales y los animales alimentan a los niños. Entonces, una economía circular completamente. Entonces, con eso, ya que me están haciendo presión, muchas gracias. Estoy aquí a la orden si tienen alguna pregunta acerca del mercado de Latinoamérica. Como les comenté, hay mucho crecimiento y mucho potencial. Espero que muchas de las empresas españolas se animen y inviertan más tiempo por Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Pues vamos a dar paso ahora a Miriam Balam, la secretaria general de la European Desalination Association, que nos va a hablar desde su sitio. Okay, you hold it. Hello, everybody. This will be in English. I'll try to keep the time, so I don't have any slides. We're basically here for dissemination of information. Why did we establish a society? To meet each other and to tell each other what's happening in the field as in our own sector, in our own particular area, city, or country. So the European Desalination Society was formed in '62, actually, as the European Federation of Chemical Engineering Working Party on Freshwater from the Sea. And then we continue to, then IDEA, International Desalination and Environment Association was established, and we collaborated. We're still collaborating in different ways, and also we are collaborating now with IDEA. But the basic point is dissemination of information. In '65, there was a meeting in Washington on desalination, and then somebody said there's no journal, and I, being an editor, said I'll make one. And that's when Desalination, the journal, was established in '66. '67, there was the first meeting of the European Federation of Chemical Engineering Working Party. And since then, I've been devoted to dissemination of information through the journal. But that is really, I think, our basic objective, being here, exchanging information, and trying to influence whatever governmental or European Union offices will help determine our advance. So then desalination was, after 45 years of desalination, I started desalination and water treatment. And that's what we're hearing now today, a lot of exchange of information on water reuse, because desalination is important, but water treatment has now become just as important, because we have to extend the use of our water by reusing it. Now, being editor of the journal, not only of being from the European Desalination Society, and also being involved in a few European Union projects. The objective now has been business, industry, not only, first of all, experimental work, the research done in universities and even in companies, but the business aspect, the industry aspect, and we emphasize this also in our meeting in Athens, to which some of you attended just a month ago. So I'd like to just give this message that we will also begin a section of the journal, Desalination and Water Treatment, devoted to an industry and commercial aspects, because the journal itself, as all scientific journals, is devoted to experiment, to research, and but now we'll have a separate section, but included in the journal, to express the concerns and the needs of industry, government, and to push the use of water, the desalination and water reuse field forward. Don Miguel Ángel Sanz, que es presidente de IDA, que es la Asociación Internacional de Desalación. Iba a contarles un chiste, pero...
Tomo el desafío de intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Justo hace 2 semanas ha salido los últimos datos de la encuesta que GWI hace con la IDA del cuál es el panorama de la desalación en el último año, y en él podemos ver que prácticamente hay unas 20.300 plantas construidas desde que se empezaron a hacer los balances en desalación, que tienen una capacidad total de producción de unos 105 millones por metros cúbicos día. Es una capacidad total porque no todas las plantas desaladoras están funcionando a plena capacidad, y en España lo sabemos bien. De esas plantas, unas 3.800 han desaparecido y ya fuera de servicio, lo que quiere decir que la longevidad de las plantas desaladoras es bastante elevada. Hay actualmente, entre las que están en producción y las que están en construcción, casi se alcanzan los 98 millones de metros cúbicos día. Como habéis visto en ese gráfico que podéis situar en la parte izquierda, el crecimiento ha sido prácticamente exponencial, con un crecimiento promedio de un 8% cada año en las últimas décadas, y todavía se espera que el crecimiento hasta 2030 o 2032 sea de 5 a 6%, unos 5 o 6 millones de metros cúbicos por año que se van a incorporar todos los años, para llegar prácticamente al doble de la capacidad que tenemos actualmente. Como habéis visto, el mundo de la desalación, la mitad está concentrado en Oriente Medio. Y en parte del África subsahariana. Entre los dos es la mitad del mercado. Norteamérica y Latinoamérica tienen el 18%, el 6%, como ha mostrado Juan Miguel Pinto, es en Latinoamérica, y en la zona del Caribe. La zona de Europa se está reduciendo porque no se están construyendo muchas más plantas desaladoras, aparte de las que se están haciendo en algunas islas griegas, y el total es alrededor del 12%, y es la zona asiática, tanto el sur como la parte pacífica, que está creciendo enormemente y sobrepasa el 21%. Si lo tenemos que resumir en 3 datos, el primero es que el agua de mar sigue siendo la fuente de desalación, prácticamente el 60%, y es probable que en la próxima década sobrepase y llegue a los 2/3 de la producción, y el resto son las diferentes utilizaciones de aguas salobres e incluso de agua reutilizada, de agua residual reutilizada. 2/3 es el mercado municipal y 1/3 la industria. La parte de reutilización agrícola es prácticamente comparada con los 2 grandes utilizadores, es residual, no llega ni siquiera al 2%. Y el otro punto que hemos descubierto en la última década es que lo que todos esperamos, que si se pone el verdadero costo a la producción de agua desalada, la desalación térmica estaba condenada a reducirse a una mínima expresión, y es lo que ha ocurrido en los últimos años, y se puede ver en los próximos años que prácticamente todas las plantas desaladoras se están haciendo por ósmosis inversa, incluso en Arabia Saudita, en Emiratos, en Omán, en los países productores de petróleo. El otro punto importante, si tenemos que destacar todas las tendencias que tiene desalación, lo resumo en 2. Uno es el tamaño de las plantas, que está creciendo cada vez más. Se está llegando al concepto del 1.000.000 de metros cúbicos día, como el concurso que tenemos en Tahuila, que se entrega dentro de 10 días en Emiratos Árabes Unidos, o el que iba a ser de Al-Jubail, que finalmente han decidido hacerlo no en 1.200.000 metros cúbicos día, sino en 2 plantas de 600.000, solamente para asegurarse que estarán a tiempo. El otro concepto importante es el ligar la construcción a la operación. Prácticamente se puede ver que en los últimos años, y especialmente en agua de mar, es prácticamente el 50% de las plantas. El 50% del volumen de construcción. Unas pocas plantas, 200. Pero que implica que las empresas que han estado construyendo se implican en la operación para fiabilizar la producción. Y eso lo está reconociendo el mercado y los clientes. No es más el IPC o el DB lo que se está imponiendo, más que en las pequeñas plantas. Pero no solamente es en Oriente Medio. También está ocurriendo en África, en Norteamérica y en Latinoamérica. Incluso para la minería se están haciendo actualmente BOTs, DBFSOs, que es el acrónimo que más se está utilizando actualmente. Si intentamos resumir en 2 diapositivas qué es el mundo de la reutilización, la primera es que está creciendo más rápido que la desalación. Prácticamente a un 50% más de capacidad cada año de lo que está creciendo la desalación. Y es el complemento ideal para cualquier planificación hídrica. Segundo, que en pocos años, en 10 años, va a tener la misma capacidad que la desalación. Tercero, que cuando hablamos de reutilización hay que hablar de varias reutilizaciones. La primera es la reutilización de facto, como hemos visto hoy. Y eso es el típico ejemplo de la Directiva 91/271 de la Unión Europea, que clasificaba por cada cuenca hidrográfica la calidad de agua que deberían tener los ríos, con lo cual determinaba qué calidad de agua tenían que tener las plantas depuradoras. Antes habéis visto en el plano, creo que ha sido, no sé si ha sido Pedro Simón, el que hemos hablado de toda Europa,
La mitad plana de Europa, que dice que se opone a la legislación de la reutilización, es la que tiene la reutilización de facto. Yo vivo en París. Hay plantas de aguas residuales encima de la ciudad de París. Hay plantas de agua potable que toman agua del río Sena y que sirven a la ciudad. Y después hay plantas de aguas residuales que llegan aquí. El conflicto que tengamos en España con parte de los ríos es porque Portugal también toma el agua de los ríos para hacer agua potable. Cuanto más plano sea el país, más reutilización de facto hay. Ese es el primer punto. El segundo es lo que los tratamientos terciarios, si son los más sencillos, como es para agricultura, son tratamientos terciarios que van de filtración y a una desinfección. Pero hoy en día se están tecnificando mucho más y empezamos a hablar de tratamientos terciarios avanzados en cuanto se meten oxidaciones avanzadas y absorbentes, membranas e incluso los conceptos de multibarrera que permiten que ese agua tenga calidad potable en utilización directa o indirecta. El punto importante en eso, hay 5 conceptos que hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de reutilización y de desalación. Es que sería mejorable que hubiera una gestión integrada de todo el agua en cada país, en cada región. Segundo, que los costos se reflejaran en las tarifas y que cada uno pagara por el valor que debe tener, incluso cuando se reutiliza. No porque un agricultor tenga que utilizar el agua va a tener un costo diferente. Cada país tiene que aplicar su política de subvenciones de una forma u otra. Tercero, falta legislación en muchos países, incluso en Europa todavía tenemos esa discusión, incluso para que no se haga para agua potable, y que queda mucho por hacer en promoción de la reutilización y sobre todo en la aceptación por parte de la ciudadanía. Y el último punto es hablar de mercado. Según la UNESCO, todo el agua del mundo, si resumimos, el 70% va destinado a riego, agrícola o no agrícola. Un 19% a la industria y un 11% al agua potable. Muy pocos países hablan de reutilización. De los 200 y pico países que hay en el mundo, yo creo que solamente hay unos 20 o 20 y tantos que están implicados en la reutilización. Un ejemplo en el gráfico de arriba es quiénes están haciendo reinyección en el freático, en el acuífero, y quiénes deben hacerlo, que es el próximo mercado. Los pocos países que tienen reutilización, se habla de Singapur, que no llega al agua potable y reutiliza más del 80%. Israel, que empezó hace mucho tiempo, tiene más del 70%. Y incluso algunos países árabes tienen una reutilización elevada, como es el caso de Kuwait. España, Domingo mostraba el 13%, yo me encontraba en otra bibliografía el 14%. Estamos todavía muy lejos de poder reutilizar todo y cada vez va a ser más necesario. Pero hay otros países que lo necesitan y van a llegar, y es el nuevo mercado que tenemos que atacar. Si vemos en el gráfico inferior izquierdo de todos los colores verdes, son las utilizaciones agrícolas, de uso recreativo o todos los usos urbanos. Hasta el 2014 las estadísticas que había es que utilizaban el 70%, el 75% de la reutilización. Un 20% de la industria y un 5% el agua potable de forma indirecta o indirecta. Directa solamente 0,5%, y creo que el único ejemplo que había en el mundo de país era Namibia, en el caso de Windhoek, y el 4,5% en reutilización indirecta. GWI acaba de sacar la última estadística hace 2 semanas, y el panorama cambia un poco, porque si hasta hace poco era la agricultura la que predominaba, todo China y el este asiático y el sureste asiático han cambiado el panorama, porque abajo muestra la línea verde, el 45% es el uso industrial. Y viene predominado por lo que ha avanzado China. China es ya casi el 55 o el 60% del mercado de la reutilización. Ya no es Europa, ya no es Estados Unidos. Está ahí el nuevo mercado. Y las regulaciones que están haciendo son mucho más restrictivas que las que tenemos en Europa y van a ir a hacer la reutilización directa. Todavía la agricultura y los usos urbanos absorben el otro 45% casi el 50%, y solamente el 5% se empieza a hablar de reutilización directa o indirecta como potable. Sin embargo, es la más tecnológica y es la que nos va a hacer progresar más rápidamente tecnológicamente en esto, al mismo tiempo que la industria. Creo que con esto más rápido no he podido ser. Muchas gracias a todos. Sí, ahora, sí.
Sí, ahora. Gracias. Sí, pues damos paso ahora a Francisco López, subdirector de Gestión de Recursos Hídricos y Planificación Hidrológica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la asociación por haber brindado a la Junta de Andalucía la posibilidad de intervenir en estas jornadas y por la hora que tenemos voy a tirar por atajos en la ponencia. Básicamente, en Andalucía es un territorio con unos 90.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 40.000 son de cultivos, y hay otras circunstancias como que, por ejemplo, el 13% del PIB es turístico, además concentrado en el litoral expresamente y muy concentrado en la Costa del Sol, occidental, oriental y central, y el 8% es agrario, a pesar de tanta superficie de cultivos. En Andalucía tenemos tres cuencas internas o tres demarcaciones internas que son litorales, todas las aguas que vierten o al Mediterráneo o al Atlántico. Prácticamente es toda la franja litoral, salvo un pasillo enorme que es la desembocadura del Guadalquivir y donde está incluido el Parque Doñana, el Parque Natural, Parque Nacional y todo su entorno. Son distintas nuestras funciones en unas y en otras, en las cuencas internas, que son Tinto Diel Piedras, Guadalete Barbate y cuencas litorales andaluzas. No sé si se llega a ver. Sí. En las tres litorales somos organismo de cuenca a todos los efectos, tenemos la responsabilidad total de gestión del agua y, sin embargo, en la del Guadalquivir, aunque hubo una época que gestionamos la demarcación la lleva el Estado. Para el resto de Andalucía, desde la Ley 9/2010 de Aguas Andaluza, que fue la primera de la que se dotó por primera vez la comunidad autónoma, nosotros hemos optado porque no entramos en explotación ni en gestión, simplemente lo que nos dedicamos es a crear las infraestructuras de interés general de la comunidad autónoma para que las entidades locales puedan dar el servicio. Aparte del servicio normal, que es el de abastecimiento y el de alcantarillado, también tienen encomendadas, sobre todo las entidades locales supramunicipales, la recolección de agua, la depuración y el saneamiento y también la explotación del agua potable. Desde siempre y cuando no estén declaradas de interés general del Estado otras obras. En Andalucía también, desde la modificación del plan hidrológico la modificación última del plan hidrológico, prácticamente la reutilización y la desalación están declaradas como de interés general del Estado y Aquamed es prácticamente quien desarrolla toda la actividad que, en caso de no estar declarado como interés del Estado, desarrollaremos nosotros. Tenemos, de la ley creo también como figura instrumental un canon para inversiones. El canon grava todos los usos del agua, se suponía que iba a ser adicional, aparte de finalista, y más o menos está sobre los 20 céntimos de euro por metro cúbico usado con fines urbanos. El carácter adicional con la crisis ha ido disminuyendo. Y lo que nos ha pasado es que para aplicar las políticas a través del presupuesto tenemos una cierta descompensación porque el canon se ha destinado inicialmente solamente a la depuración de las aguas residuales, al saneamiento y incluso no a la reutilización. Estamos en pleno proceso de revertir todo esto porque nos quedamos con que tenemos unas posibilidades de actuación muy grandes en depuración, casi imposibles de cumplir.
por la recaudación de 135, 140 millones anuales de euros que supone el canon, y vamos a intentar aplicar esto al abastecimiento, a la reutilización necesaria y a la depuración. La reutilización, de tal manera, entenderemos que será en la comunidad autónoma de gestión y de responsabilidad y de aportación económica principalmente de los usuarios, pero debe regularse. En cifras en Andalucía, pues más o menos tenemos previsto, la desalación y reutilización prácticamente se dan sobre todo en la cuenca mediterránea andaluza, lo que era la antigua cuenca sur de España, en donde tenemos un déficit de agua que es creciente desde el estrecho o desde el campo de Gibraltar, y ya pasa a ser muy pronunciado en Almería, prácticamente en casi toda la provincia de Almería. Para ese caso sí tenemos en previsión la utilización de estas fuentes alternativas que ya veis que son muy pocas actualmente respecto al total de los recursos hídricos totales empleados. Sí se está pensando el que tenemos que ampliar en las cuencas mediterráneas y básicamente en la Costa del Sol, como refuerzo, y a partir del horizonte 2027 tenemos que llegar a cifras de desalación, sobre todo de agua de mar, para no presionar más las masas de agua subterráneas que ya están suficientemente dañadas. Tenemos que llegar a los 245 o 250 hectómetros cúbicos anuales. Ahora mismo, digamos, hay una capacidad de gestión que andará por los 170, 180, pero la real suministrada es bastante inferior por plantas que están fuera de servicio o plantas que están infrautilizadas. Tenemos previsto también que hasta el horizonte 2027 el potencial de reutilización tenga que estar sobre los 230 hectómetros cúbicos respecto de los 700, 800 de agua depuradas. Y en el Tinto y el Piedras y en el Guadalete-Barbate prácticamente hablamos solamente de reutilización que de alguna manera normativamente intentaremos que sea imperativa y obligatoria y no a voluntad de los usuarios. Allí estamos hablando de cifras mucho más modestas, de 12 en el Tinto, Diel y Piedras y 15 en el Guadalete-Barbate. ¿Cuál es la estrategia a seguir? La primera necesaria es que hay una total disfunción entre lo que son los precios a los que damos el agua, el agua normal, el agua de embalses o el no gravar el agua subterránea, y los precios a los que y las tarifas a los que hay que grabar la reutilización, porque mientras no se consiga integrar sobre determinadas áreas una serie de recursos comunes, que esos sean los recursos que se van a aplicar y que no se dependa del precio, sino que con el precio único la administración hidráulica pueda gestionar y pueda decidir ambientalmente y estratégicamente qué agua se da a cada municipio, a cada entidad supramunicipal y a cada usuario. Mientras no se produzca esto va a ser muy difícil, porque todos tendemos a buscar, digamos, el origen más barato o el que repercute a corto plazo en menor medida. También eso hay que acompañarlo con una reconsideración que va a tener reflejo en el Plan Director de Abastecimiento de Andalucía, cuyas bases se están formulando ahora, y en el nuevo Plan de Saneamiento y Depuración a 25 años también, que va a iniciar su tramitación, y prácticamente la comunidad autónoma va a tener que asumir la gestión unificada de todos los recursos en alta de cara a propiciar el que se pueda producir una gestión ordenada. En ese momento, la desalación y la reutilización podrán tener, digamos, la importancia y el carácter estratégico y de apoyo necesario que se necesita en las cuencas litorales. Muchas gracias. Bueno, ahora
tengo el placer de darle la palabra a María Belén Benito, que es la directora de operaciones del canal de Isabel II. Es que no me voy a mover. Buenas tardes ya. No pierdo ni el tiempo en ir allí. Madrid no tiene mar. Es una obviedad, no espera tenerlo. Madrid tiene muy poca agricultura. Tampoco espera tener mucha más, pero lo que sí que tiene es una población que está creciendo continuamente. En este momento son casi o alrededor de 6,5 millones de habitantes. En los 20 años pasados el incremento de la población ha sido del 29%. Pero, sin embargo, los caudales que nosotros hemos derivado para atender a esta población han disminuido en un 7,5%, estancándose casi en los 500 hectómetros cúbicos anuales. De hecho, hemos cerrado la campaña 17-18 con tan solo 485 hectómetros cúbicos derivados. Es bien sabido, ayer se proyectó una figura, Miguel Ángel Gálvez lo hizo, que en ese mismo periodo las precipitaciones y las aportaciones han tenido una tendencia completamente decreciente, negativa, y que además se han agudizado los episodios extremos. Hay dos características importantes de Canal de Isabel II que me gustaría señalar porque influyen en la planificación y en las alternativas, que siendo planificación y alternativas en la gestión de recursos hídricos el objeto de esta mesa de hoy. Uno es que utiliza un modelo territorial supramunicipal y el otro es que atiende por completo al ciclo urbano del agua. En la gestión de tipo supramunicipal prácticamente estamos presentes en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y prestamos la totalidad de las fases del ciclo: abastecimiento, saneamiento y reutilización. Ambas cosas nos permiten aprovechar sinergias y trabajar con las ventajas de la escala. Esto nos lleva a que podamos deslocalizar el recurso, es decir, rompemos el binomio recurso-aglomeración urbana, superamos el sistema local tradicional y podemos integrar orígenes y calidades diferentes. Entonces, destino y origen, ya sea geográfico o cualitativo, son más o menos independientes, pero sí es verdad que esto exige una potentísima red con mayúsculas, no solo refiriéndome a tuberías, para poder tener esta flexibilidad. Nosotros tenemos una capacidad de embalse de 900, casi 50 hectómetros cúbicos, además tenemos unos 90 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas, también un trasvase desde el Alberche que nos aporta otros 220 hectómetros cúbicos y una toma directa del río Tajo que más pronto que tarde espero que nos proporcione otros 45 hectómetros cúbicos. Eso, frente a un derivado anual de 500 hectómetros cúbicos, pues nos da una capacidad de anticipación que muchos otros abastecimientos no tienen. Somos unos privilegiados. Sin embargo, a pesar de esto, no nos hemos dormido, hemos pensado siempre que necesitábamos incorporar alternativas distintas en nuestra planificación. Conociendo que es una labor ardua y larga la de conseguir incrementar la capacidad de almacenamiento superficial, tanto por la dificilísima tarea de construir nuevos embalses como por el largo proceso de obtención de las autorizaciones y de las concesiones, Canal ya se planteó hace más de 25 años una alternativa para disponer de más recursos y sustituir los recursos hídricos tradicionales. ¿Por qué nos planteamos esta alternativa? Pues porque tenemos la inmensa ventaja de contar con 500 hectómetros cúbicos adicionales tratados por las 157 depuradoras que gestionamos y que nos permiten una materia prima que hemos pensado siempre que podíamos utilizar. Esa voluntad de incorporar la fase de reutilización al ciclo del agua nos permite disponer de una capacidad de generación para riego y baldeo de calles
puramente urbana, por supuesto. En Madrid ya os he dicho que no tenemos prácticamente agricultura. Una capacidad de 40 hectómetros cúbicos. Estamos ahora en el orden de los 16 hectómetros cúbicos anuales utilizados para estos fines. En esta misma línea, la de buscar alternativas, Canal abordó hace algunos años el aprovechamiento de los excedentes que tradicionalmente pues, tienen que ser desembalsados porque ya no pueden estar en nuestros embalses por cuestiones de seguridad hidrológica. Entonces, ¿qué hicimos a primeros de esta década? Pues pensar en que podíamos hacer una recarga intencional del acuífero terciario detrítico a través de la misma red de pozos y conducciones que tenemos para aprovechar las aguas subterráneas en los momentos de bajo recurso superficial. En estrecha colaboración con la Confederación del Tajo, entre 2011 y 2010 y 2012, hicimos una experiencia piloto. Nosotros disponemos de 80 pozos, de 80 perforaciones. En 3 de ellas hicimos una reconversión técnica para hacer pozos duales y a partir de esa reconversión inyectamos agua tratada para ver cómo podíamos almacenarla alrededor de esos pozos. Los resultados fueron contundentes y podemos decir que con esa recarga intencional podríamos disponer de pequeños embalses de hasta 700.000 metros cúbicos de capacidad en los que acumular el agua tratada excedente en un total de una treintena de pozos aproximadamente. Sería una capacidad superior a los 14 hectómetros cúbicos. Nuestro proceso de planificación de las demandas, que es la fase previa de planificación, está soportado por un protocolo que llevamos hace muchos años ya más que probado y tenemos un modelo estratégico del que disponemos y de manera anual hacemos una evaluación de las necesidades en materia de recursos y en materia de tratamiento y de grandes infraestructuras a 15 y a 5 años. También tenemos una planificación secundaria que es de tipo mensual y que hace una proyección a 2 años donde determinamos cómo vamos a utilizar en el mes siguiente todos los recursos hídricos de los que disponemos, teniendo en cuenta todas las derivaciones totales para abastecimiento, caudales ambientales, seguridad hidrológica, con una minimización de los desembalses y teniendo también en cuenta tanto la calidad del agua como los planes de emergencia. A pesar de estas indudables ventajas, seguimos teniendo que compartir los recursos de la cuenca, que tiene un déficit estructural, con otros usuarios, como hidroeléctricos y unos pocos regantes, y tenemos que abastecer a una población que está en continuo ascenso. Quiero terminar añadiendo que aparte de estas 2 alternativas, como son la reutilización y la recarga intencional del acuífero, hay otras medidas que son tendentes a disminuir, a minorizar, a minimizar la cantidad de agua que derivamos anualmente. Y esto está relacionado con algo que se ha dicho ya aquí, que antes ha citado Fernando Morcillo, como por ejemplo la inversión en nuevas infraestructuras, el mantenimiento sostenido en el tiempo y con dotación presupuestaria suficiente de las infraestructuras que tenemos, implantación de sectorización, renovación de redes, mantenimiento preventivo regular, campañas de concienciación regulares y extraordinarias para disminuir o al menos seguir concienciando sobre la escasez del recurso. También la conservación de la calidad del recurso en origen, limitación del uso de los embalses, protección sostenible del acuífero, mejora continua de la depuración, como también hemos dicho aquí. Búsqueda de tecnologías que nos permitan solventar el empeoramiento de la calidad y las exigencias nuevas en el agua de consumo y un plan que tenemos en marcha desde, yo creo recordar que es desde 2005, para gestión de las situaciones de emergencia a través del Plan Especial de Sequía. En resumen, modelo supramunicipal, gestión completa, para mí eso es fundamental, de las 3 fases del ciclo urbano del agua,
integración sostenible de todos los recursos superficiales, subterráneos y agua regenerada, aprovechamiento de excedentes mediante recarga intencionada del acuífero, asignación presupuestaria continua y gestión adecuada del balance hídrico. Desde 1851 que se creó Canal de Isabel II han pasado 167 años y todos esos años han estado marcados por la planificación y la búsqueda de alternativas, porque si no, no habríamos podido llegar al punto en el que estamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora paso a Ángel Cajías, del Ministerio de Transición Ecológica, Infraestructuras y Tecnología. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, yo tampoco tengo presentación al uso. Quiero empezar diciendo dos cosas, ¿no? Una, hace un momento, el amigo director general de Aguas de Valencia ha dicho que el programa es desalentador. No solamente estoy de acuerdo con él, sino que lo corroboro y sería incluso más negativo que él, ¿no? Pedro, a los políticos hay que decirles algo más, que se pongan de acuerdo en ir a defender en Bruselas nuestras ideas sobre reutilización. Muchas más cosas, ¿no? Y entre ellas, a ver si son capaces de entender lo que significa la recuperación de costes. Porque probablemente la mayor parte de nuestra problemática en la gestión de los recursos hidráulicos no es la gestión de la oferta, la gestión de la demanda, no, es todo mentira. O sea, lo realmente problemático en nuestro país es que no estamos aplicando y no vamos a aplicar el principio de la recuperación de costes. Yo lamento no tener más tiempo, pues si tuviera más tiempo me vendría arriba seguro. Y entonces todo esto que estoy contando así de esta manera, pues lo podría explicar con mucho más detalle, ¿no? Bien, dado que estamos en una mesa sobre planificación, voy a hablar un poco de desalación, porque para eso está mi compañero Fermín a continuación. Y dado que estamos en una mesa de planificación y de gestión, pues voy a decir dar algunas cifras y algunas ideas, ¿no? Bueno, creo que llevamos planificando en España desde hace más de 40 años. O sea, no creo que haya un solo segundo en mi vida profesional en el que no haya estado metido en el tema de planificación. Acabamos de aprobar la planificación del segundo ciclo y ya estamos empezando con la planificación del tercer ciclo. Cayó un documento en mi mano el otro día y leí una cosa nada más empezar el documento que me hizo mucha gracia, ¿no? Es verdad que no es lo que hay que decir, pero me hizo gracia. Dice así como que ha habido un cambio de paradigma en la planificación hidrológica española, asumiéndose de manera definitiva los principios que rigen la política europea del agua, y entre ellos la recuperación de costes. Entonces, bueno, no es que me riera mucho, pero bueno, luego ya veréis por qué me río de lo del paradigma, ¿no? Cuando empecé a coger las cifras para ver de qué manera incidían los recursos no convencionales, que es de lo que se trata en estas jornadas, vi, sin penalizar demasiado, que el volumen de las demandas, no sé si hablo del 2016 o del 2017, da igual, ¿no? El volumen de las demandas en España total es 31.000 hectómetros cúbicos año, de los cuales 25.000 son agricultura y 5.000 abastecimiento. El agua utilizada han sido 29.000, o sea, 2.000 menos, y ello porque la agricultura ha reducido algo, precisamente por lo que hemos oído hace un rato, de que cada vez la agricultura pues, se pone más las pilas. Pero lo que sí me chocó, y no sé, no creo que sea un error, era que los recursos disponibles están ahí. Están ahí. Lo cual quiere decir que están muy justitos. Estamos muy justitos. O sea, no podemos hacer muchas virguerías porque los recursos disponibles que tenemos son prácticamente coinciden casi con las demandas y casi con prácticamente el agua utilizada. Pero ya en la siguiente tabla, cuando está hablando de dónde proceden los recursos utilizados, de los 29.000, 21.000 son de aguas superficiales, 6.000 de aguas subterráneas, transferencias, porque no se puede utilizar la palabra trasvase, son 550, reutilización 300 y desalación 500. Claro, cuando leí esto, y estos son datos reales, o sea, no sé, decimos que la capacidad de producción de agua desalada está de 800 para arriba y decimos que la capacidad de reutilización son del orden de 500. Incluso hace unos años yo personalmente me atreví a decir que el futuro de la reutilización en España llegaría a los 1.000 hectómetros cúbicos. Ahora sí lo tengo que decir, desde luego no me vais a pillar en esa. Pero lo que está claro es que
En el conjunto de estos recursos utilizados, los no convencionales no aportan prácticamente nada en esa globalidad. Bien, es verdad que a nivel puntual, local, regional, pues son muy importantes y por eso no paramos de decirnos a nosotros mismos en el Ministerio, bueno, es que en el fondo son recursos estratégicos. De acuerdo, son recursos estratégicos, pero con sus luces y sus sombras. No vamos a avanzar. Tú lo acabas de decir hace un momento que España está estancada en materia de desalación, está estancada. La capacidad, y no, estancada porque la capacidad, tenemos una sobrecapacidad de desalación que no estamos utilizando. Y algunas desaladoras pues hemos tenido que rescatar la concesión en Baleares porque al final no las quiere nadie, por las razones que sea, porque todavía no hemos acostumbrarnos en este país a pagar lo que cuestan las cosas, y mucho menos el agua, ¿no? Entonces, esto produce frustración. Y vosotros, y más en mi caso, vamos, en la gente que estamos en la Administración, que en el sector privado, porque el sector privado lo que ha hecho ha sido decir, bueno, España esto es un desastre, vámonos al exterior. Lo digo muy fácil, pero los que estamos dentro de la casa, esto produce frustración, porque estamos vendiendo la importancia de los recursos no convencionales, que creemos verdaderamente que son absolutamente necesarios e importantes, pero nos damos cuenta de que a la hora de la verdad no se sabe muy bien quién paga eso. Hay limitaciones de todo tipo en reutilización de las aguas y las va a haber más. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor digo un taco entre medias. Cuando vinieron a España a explicar el JRC y la Comisión Europea lo que pensaba hacer con la reducción de las aguas, yo salí diciendo, estamos jodidos. Porque si la primera frase o la segunda que dice el documento del JRC es Europa lo que quiere es impulsar la de reducción de las aguas, hombre, no se me cachondee, joder. Porque usted lo que está haciendo es lo contrario. Y lo ha explicado Pedro Simón hace un rato. Es decir, si tú estás diciendo que quieres impulsar y luego estás haciendo tal cantidad de cosas, vas a absolutamente impedir. Tenemos dos alternativas. Una, o no reutilizar, o reutilizar de esa manera. Yo, conociendo como conozco el percal, me imagino que utilizaremos la segunda. O sea, vamos a reutilizar de esa manera y diremos que no reutilizamos, ¿no? Por tanto, bueno, eso es lo que quería transmitir. Para terminar, porque no quiero extenderme mucho, cuando decía antes lo del paradigma, me reía un poco porque decía, hombre, al final la producción hidrológica en nuestro país siempre ha sido lo mismo. ¿Qué hay de lo mío? Vamos a dejarnos de leche. O sea, yo puedo vestirlo de rosa o de azul, pero al final en la producción hidrológica actual habla de lo que se llama programa de medidas. En el anterior producción hidrológica le llamamos anejo de inversiones. Ahora es programa de medidas, que viene a ser lo mismo, ¿no? O parecido. Entonces, claro, si entras en el programa de medidas, te das cuenta de que hay 10.000 medidas. 10.000 medidas de todo tipo. Y no te me des cojones, Fernando Morcillo. 44.000 millones de euros de inversión hasta el año 2030. ¿Vale? Por lo tanto, el cambio de paradigma es lo de siempre. O sea, España sigue necesitando hacer infraestructura hidráulica para todo. ¿Y el problema cuál es? Porque no tenemos dinero, no hay dinero suficiente, y lo digo con toda claridad, para que entre todas las administraciones, estos 44.000 millones no es la Dirección General del Estado, es todas las administraciones pongan encima de la mesa de aquí al 2030 44.000. Pero es que hasta el 2021, que es pasado mañana, supuestamente son 19.000. O sea, no sé, a lo mejor Paco tiene ahí en un cajoncillo de su despacho algunos milloncejos que no nos ha contado, ¿no? Pero ya, como soy un ingeniero del mundo de la depuración, cuando ya entro al detalle de los programas de medidas, 3.800 son relacionados con la depuración de las aguas residuales. Y esos son 10.000 millones. Fernando, no te rías más. Esto es así. 3.800 actuaciones en depuración. Claro, hay que decir a los políticos, mire, no se me regalen las vestiduras cuando nos ponen una multa, que es lo que hemos hecho todos, y vamos a... Este señor y yo coincidimos en Luxemburgo cuando nos pegaron el meneo hace 3 meses, no se regalen ustedes las vestiduras y pónganse a trabajar. Porque es que el último Q 2017 que hemos mandado a Bruselas, nosotros les hemos dicho a Bruselas, oiga, que es que no cumplimos en 500 aglomeraciones urbanas, se lo hemos dicho nosotros.
Y en este momento la Unión Europea tiene en el radar 1.000 aglomeraciones urbanas que estamos diciendo que no cumplimos. Luego, si por las 9 depuradoras que hemos llevado a Luxemburgo el otro día nos han puesto 20 y tantos millones de euros de multa, cuando llevemos las 1.000, no va a haber presupuesto en toda la administración pública española para pagar la multa que nos viene. Por tanto, a los políticos, Pedro, y me parece muy bien lo que has dicho, no solamente hay que hablarles de la reducción de las aguas, que me parece muy bien. Yo creo que todo esto hay que dejárselo bien clarito. Bien, ya termino. Todo el mundo ha oído hablar del plan famoso de SEAR que ha salido a la luz el otro día. Claro, este plan, que es otro plan más, la virtualidad de este plan es, oye, vamos a tomarnos en serio esto de una vez. Vamos a tomarnos esto en serio de una vez. Entonces, vamos a marcar unas directrices, vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, las comunidades autónomas, dejar de venir al Ministerio con la carta a los Reyes Magos porque la bola se hace cada vez más grande, cada vez declaramos más obras de interés general y luego la culpa es nuestra. Bueno, esto es una pequeña broma, pero la puñetera verdad es que entre todas las administraciones o arrimamos el hombro de verdad, o si no, pues eso, no habrá dinero para pagar las multas que nos van a ir poniendo. Entonces, este plan me parece bien en tanto en cuanto sea capaz de dar con el quid de la cuestión y pensar qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, identificar los fallos que los hay para aburrir y decir, vamos a ver si entre todos... A mí lo único que me preocupa de este plan, y ya sí que termino, es que cuando nos reunieron a 10 o 12 el otro día del Ministerio para hablar de las directrices, que estamos hablando de 2021, 2022, yo le decía, y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Es que yo mientras tanto tengo que resolver una serie de problemáticas internas. Supongo que pasa igual en todas partes. En el Ministerio hay dos grupos, los de ciencias y los de letras, ¿no? Entonces, los de ciencias son los que remamos para adelante y los de letras son los que remen para atrás. O sea, abogacía del Estado, la intervención general y gente diversa de esta, ¿no? Entonces, claro, tú estás remando para adelante y los dos tipos están... Y no hay manera, ¿no? Entonces, como no hay manera, pues ya gastarse 10.000 millones de euros en programas de medidas va a ser, vamos, el colmo, imposible. Pero vamos a ver si somos capaces... hay dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, vamos a ver si en este plan tenemos las ideas un poco claras de cara al futuro, por lo menos que a la gente joven que venga detrás de nosotros, pues no les hayamos dejado esto en tierra quemada. Y en segundo lugar, oiga, por favor, que los de letras nos digan qué podemos hacer para que al menos el día a día de ahora, de aquí a 3 o 4 años, podamos resolver los problemas que tiene Paco, que tengo yo, también Belén, y no digamos el señor de Aquamed. Tiene todos los problemas del mundo, porque, claro, cuando la gente habla la palabra Aquamed, sale corriendo, ¿no? Con lo cual, es muy difícil aprobar nada relacionado con Aquamed. Yo intento echarle una mano, pero no siempre lo consigo, ¿no? Bueno, pues nada más que era esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ahora tendrá la palabra don Fernando Velázquez, que es gerente de desarrollo de la empresa Econsa Chile, Sociedad Anónima, que es la empresa concesionaria de servicios sanitarios. Adelante. Muy amable. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo espero no aburrirlos y ser breve. Vengo de bien lejos, así que quisiera primero decirle a nuestro amigo que nos acaba de señalar que tenía un gran problema. Los paradigmas están en todos lados, ¿ah? Nosotros también tenemos algunos de ellos. Pero recordando frases de pequeño, hubo un señor que se llama Carlos Dittborn que dijo algo así como, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Y él fue el que hizo el Mundial del 62 en Chile. Un país pequeñito como Chile tuvo un Mundial. Nunca más lo vamos a tener, eso es verdad. Pero eso crea realidades de alguna forma que permiten que los países de alguna forma vayan rompiendo estos mismos paradigmas. Y lo digo porque efectivamente nosotros estamos en la vereda contraria. Tenemos un modelo regulatorio que permite el autofinanciamiento, tanto en CAPEX como en OPEX, ¿ya? Y eso ha permitido que Chile hoy día esté prácticamente en el 100% de tratamiento de aguas servidas, de producción de agua potable, y el alegato hoy día básicamente es dónde está el país y cómo el país avanza en ciertas cosas como no está haciendo, que es la reutilización del agua.
Y por eso traje al menos un par de cosas. Primero, decir que Consa es una empresa que controla contratos de concesión que traspasó a privados, ¿ya? Estos contratos de concesión se pasaron por 30 años. Nosotros básicamente no tenemos inversión directa, salvo atendemos a 5 millones de habitantes, entre paréntesis, de los 17 millones en Chile, salvo el tema que nos ocurrió en Copiapó. Y si bien no estaba plasmado en estas láminas, efectivamente hubo una crisis hídrica cuya solución de sustentabilidad en el tiempo fue hacer una desaladora. Y es primera vez que, después de 28 años, que el modelo tarifario o regulatorio, ¿ya?, incorpora subsidio a la oferta. El subsidio a la oferta no existía, no existe, de hecho es algo que se inventó en términos de poder dar una solución que era bastante crítica, ¿ya? Se proyecta que para el año 2021 una importante población de la tercera región, digamos 1000 kilómetros al norte en el desierto de Atacama, quien no lo conoce, bienvenido, es muy bonito, pero queda sin agua. Las personas quedan sin agua. Y la solución fue una planta de tratamiento de osmosis inversa. Y eso rompe el paradigma también desde el punto de vista de la planificación, porque se supone que estaba todo planificado. Pero ¿cuál fue la solución? El Estado hace la inversión, no traspasa ese CAPEX a tarifa y solamente el OPEX sería traspasado a ¿cómo que se llama?, tarifa. Siempre hay soluciones. Siempre hay modelos que te permiten una planificación de largo plazo. Nuestro modelo nos permitió pasar del año 2001, o el 2000, básicamente, incluso con la privatización de todo el sector sanitario, de un 10% de tratamiento de agua servida a pasar el año 2012 a un 100% del tratamiento del agua servida. Y eso ha permitido de alguna forma llevar calidad a nuestro pueblo. Es sencillo, efectivamente, hay cosas que uno tendría que decir. Siempre hay que estar detrás de una política sencilla, que no contenga muchos elementos, pero que sea sencilla. Queremos lograr esta meta. Y en esto también nosotros estamos tratando de seguir adelante. Tenemos cifras que se señalan ahí, del 99% de la cobertura que alcanza el tratamiento, hay 37,4, nosotros hablamos en litros por segundo, no mucho en metros cúbicos por segundo, pero vamos a tratar de hacer las conversiones cuando sea correspondiente. Pero en lo fundamental, el conflicto que hay, en definitiva, con todo lo que es reuso, dado que hoy día se trata mucho, prácticamente al 100%, es que todas las aguas abandonadas en cursos receptores, cuerpos receptores continentales, ¿ya? Nosotros tenemos una costa que es más o menos grande, son 4.000 kilómetros. Todas esas aguas siempre las reclama la agricultura, porque permite la recarga del acuífero más aguas abajo. Nuestra Chile largo y angosto, hay muy poco espacio, digamos, en la cual uno pueda recuperar esa agua. Por lo tanto, ¿dónde está la visión que hoy día tenemos desde el punto de vista de la reutilización? En el mar. No en el mar desde el punto de vista de reutilizar agua, sino que hay muchas ciudades costeras que vierten sus aguas vía emisario. Una de ellas es Antofagasta. Obviamente tenemos restricciones, ¿ya? Nosotros todo lo pagamos. En Chile hay una realidad súper distinta. Y cuando no puede pagar un grupo, hay un subsidio. Y existen los mecanismos para hacerlo, pero aún así, toda la temática que tiene que ver con reutilización, recién estamos en pañales. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Cuáles son las demandas realmente que existen allá en Chile? Bueno, son prácticamente las mismas. El cuidado del medio ambiente, la libre descontaminación, restricciones de la autoridad, en fin, también existen esas mismas limitaciones. Pero hemos tratado de seguir algunas experiencias exitosas, una de las cuales se dice ahí, por ejemplo, el complejo metalúrgico Alto Norte. Son del orden de 2/3
del agua de proceso que utilizan ellos. La minería en Chile es muy grande, dependemos todavía de ella, digamos, como economía. El cobre sigue siendo para nosotros uno de nuestros principales productos, digamos, de exportación, y tanto privados como públicos generan una cantidad de recursos importantes y por lo tanto sí la minería es una opción. Y nosotros dijimos en algún momento, pero ¿por qué desperdiciar esa agua del orden de 1000 litros por segundo? Eso significa del orden de 86.400 metros cúbicos día. ¿Y por qué no hacer un proyecto y algunas oportunidades que tenemos en regiones del norte, en la cual se están vertiendo aguas al mar, en una zona desértica donde la principal actividad es la minera? Y es eso lo que nosotros estamos tratando de hacer allá arriba, en una zona, una localidad, a lo mejor muchos lo conocen, que es Antofagasta, que es como la cuna de la minería, digamos, en Chile, la minería del cobre, principalmente, hay otra más también. Obviamente hay una demanda significativa de agua. Nuestro objetivo es hacer una planta, efectivamente. Esas son las instalaciones. Otro paradigma, cuando estuvimos en esas instalaciones, ni tan lejano, años 90, 98 inclusive, eso estaba fuera de Antofagasta. El crecimiento ha sido tan exponencial que eso hoy día está al medio de Antofagasta. Antofagasta son del orden de 500.000 habitantes y eso quedó exactamente en el medio, antes estaban las afueras. Y segundo dato que es bastante curioso, Antofagasta tiene una longitud análoga a la de Río de Janeiro. O sea, tenemos 32 kilómetros por lado y lado de redes de alcantarillado. Y eso, créanme que ha sido un dolor de cabeza importante para los operadores, pero aún así los niveles de calidad son importantes. Lo único malo es que todo se tira al mar, pretardado, pero se tira al mar. ¿Y qué es lo que dijimos? Se ve ahí Antofagasta, una parte de él, porque es bastante largo, y queremos llevar a una zona que es acá arriba, se llama Salar del Carmen, y crear un clúster con esos 1000 litros por segundo. Ese es nuestro proyecto, es el primer proyecto en Chile de reuso importante y relevante, y nosotros como empresa queremos desarrollarlo. Vuelvo al final, o vuelvo al principio, digamos, de lo que señalaba. A veces es bueno romper los paradigmas. Yo estoy de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Me ha tocado impulsar tanto con gente de España, con Ecoagua, que nos ha acompañado desde el primer día, con INIMA hoy día, que nos está haciendo la planta, a la cual agradecemos a la DIT también el premio que nos dio como mejor proyecto. Nos ha tocado impulsar esto que cambió un paradigma de un modelo que es muy valorado en Chile, que tiene que ver con el modelo regulatorio para el agua, para el consumo humano. Y hoy queremos también cambiar ese paradigma. Obviamente, tenemos trabas. Hoy día estamos trabajando el estudio de impacto ambiental y esperemos que a fin de año salgan las bases y poder licitar este proyecto para que ojalá participen muchas empresas españolas y podamos estar, u otras, ¿ya? Y ojalá podamos vernos las caras allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos paso ahora a Fermín López, director técnico de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo, Aquamed. Muchas gracias a la organización por invitarnos a venir. Y siendo la hora que es, voy a intentar poner solo gráficos para, creo que intentar cambiar un poco la opinión que parece ser generalizada de que las plantas están infrautilizadas en este momento. Yo tenía una presentación, solo son gráficos, nada más que para intentar presentar la idea. Y al final plantearé 4 o 5 líneas de pensamiento, que es la que tenemos en este momento, sobre cuál puede ser el futuro, lo que tenemos que hacer.
Muy bien, como se decía, bueno, yo creo que no hace falta que presente Aquamed, pero en este momento tenemos 12 plantas construidas. Bueno, hay una que está todavía en fase de obra y de recuperación, y de ellas realmente hay solo 5 plantas que tienen una capacidad de funcionamiento reducida por falta de demanda, y son las más pequeñas de todas las que tenemos. Es verdad, la planta Torrevieja tiene la capacidad de producción limitada por un problema de la línea eléctrica que esperamos resolver. Son problemas de papeles, como los que comentaba Ángel anteriormente, que esperamos resolver en breve plazo, y el resto de la producción está prácticamente toda disponible. Bueno, este es el primer gráfico que quería poner, y realmente desde el año 2005, en el que las desaladoras de las más antiguas, las de Carboneras, Marbella y Altabal, comenzaron la producción, esta producción se mantuvo estable prácticamente hasta el año 2012-2013, pero yo creo que se puede ver que a partir de 2013 hay un crecimiento espectacular de la capacidad de producción de lo que estamos produciendo en estas desaladoras. El año pasado fue el año récord, este año estaremos muy próximos, estamos con cifras estimadas en los últimos 3 meses, estaremos en cifras muy parecidas a la anterior. En todo este tiempo llevamos producidos 1.350 hectómetros de agua desalada, lo cual yo creo que es una cifra bastante relevante bueno, a todos los efectos. Otra imagen que yo creo que es bastante relevante es que hasta prácticamente el año 2014 el principal destino del agua desalada era el abastecimiento. La planta de La Taval es una desalabradora, no es una desaladora, pero digamos utilizaba gran parte de esa producción en Málaga, pero a partir de ese momento el usuario principal es el regadío. Este año ha habido una pequeña disminución precisamente del regadío, porque el abastecimiento, que es prioritario en todos los sentidos, ha necesitado un aporte adicional de agua desalada, pero si no hubiéramos seguido con esa tendencia creciente. Digamos que prácticamente en este momento todavía, en términos interanuales, la producción destinada al regadío es inferior que a la del abastecimiento, pero las previsiones son que en el futuro estas cifras cambien radicalmente. Bueno, esto es a nivel mensual, simplemente por que vean un poco la variabilidad que se produce de producción de unos meses a otros, porque esto me llevará a una reflexión de algunas de las que pretendo plantear al final para el debate. Esto es, como decía, las plantas que tenemos con poca producción son precisamente las de la cuenca del Júcar, pero tanto las de la cuenca del Mediterráneo andaluza, que comentaba Francisco López, como las de la cuenca del Segura son las que digamos, tienen la práctica totalidad de nuestra producción. Es un gráfico muy parecido al de abastecimiento. Hasta el año 2014 la producción del sur, de la cuenca mediterránea andaluza, era superior a la del Segura, pero ya a partir de ese momento la del Segura es superior. Bueno, también en las cuestiones mensuales. Yendo a la producción individual de cada una de las plantas, aquí se puede ver un poco digamos, el perfil de lo que está ocurriendo con nuestras plantas, ¿no? Prácticamente la planta de La Taval y la de Marbella, que son las dos plantas de abastecimiento de Málaga, tienen un comportamiento semejante desde el principio, la de La Taval en una tasa alta de producción y la de Marbella en una tasa baja de producción. Pero estás haciendo un buen servicio al sistema en el que se encuentra integrada, siendo el reto que tiene en este momento la de la mejora de la eficiencia energética. Pero tanto en la planta de Carboneras tuvo unos inicios bastante estables hasta el año 2012, pero desde el año 2012 el crecimiento de la demanda es imparable y en este momento estamos en tasas del 90% interanual de producción de la planta, es decir, para cualquiera que gestione una planta, eso es tenerla prácticamente a tope todos los días. La planta de Dalías, que empezó su producción en el año 16, está teniendo un incremento, bueno, prácticamente duplicando anualmente, y en estos momentos estamos preveyendo llegar prácticamente a 25 hectómetros de 30 que tiene de capacidad. La tasa es también bastante alta. Lo mismo diría bueno, estos son las tasas en términos porcentuales de utilización, que es lo que había planteado, con la planta de Carboneras por encima del 90%, Dalías alrededor del 80% y tanto La Taval como Marbella en niveles inferiores. En la cuenca del Segura la situación se produce más o menos parecida, siendo Valdelentisco con un perfil similar al de Carboneras, es decir, una producción estabilizada o estable en tasas bajas hasta el año 2013-2014 y a partir del año 2014 un incremento sostenido y permanente de la producción.
La bajada de producción que se ve en este año, en el 2018, ha sido precisamente por la implantación de los sistemas de mejora de la eficiencia energética, si no hubiera estado igual o superior a la del año anterior. En la misma línea, la planta de Águilas, prácticamente desde que empezó su producción, ha ido creciendo, alcanzó también el máximo de producción el año anterior y la bajada de producción que tenemos este año ha sido debida a una parada en la planta por una avería y que además, digamos, la situación de necesidad de los usuarios del agua que producía la planta ha sido tal que tuvimos que acudir a pedir un préstamo de agua a la Confederación Hidrográfica del Segura para poder suministrar a los usuarios con la promesa de devolverla más adelante. Si no, la producción de la planta hubiera estado, digamos, en los niveles superiores a ella. Bueno, en este sentido, las tasas de utilización son las mismas. Había dejado de comentar, en el caso de la planta de Torrevieja también, prácticamente desde el año 15 ha estado produciendo, el año 16 no, pero ya en estos últimos años a plena capacidad y simplemente esperando en el momento en que podemos duplicar la capacidad de la planta hasta los 80 hectómetros. Bueno, tan es así que en estas plantas, sobre todo las de Almería y las plantas de Murcia, estamos estudiando y analizando ya la posibilidad de su aumento de producción. Prácticamente todas las plantas se construyeron con una obra civil que permite la ampliación simplemente instalando nuevos equipos, que serían de 10 hectómetros adicionales en la planta de Dalías. Serían 5 hectómetros, estos no vendrían por la implantación de equipos, sino por la implantación de los sistemas de la mejora de la eficiencia energética en Carboneras. Podría permitirnos ampliar unos 5 hectómetros más. También habría otros 5 hectómetros pendientes de cuando se terminara la reparación de Bajo Almanzora. Y en la cuenca del Segura tendríamos la posibilidad de ampliar 10 hectómetros más la planta de Águilas, 20 hectómetros más la planta de Valdelentisco y 40 hectómetros más la planta de Torrevieja. Y en este momento estamos recibiendo ya peticiones para poder abordar esa ampliación. Y voy muy rápido simplemente poniendo gráficas para poder tener luego el debate. Este es un gráfico reutilizado, como no podía ser menos en una conferencia de este estilo. Simplemente recordar que estas tasas altas de ocupación tienen un impacto directo en los costes de las plantas, que los costes de las plantas se están reduciendo mucho, no solo debido a los planes de eficiencia energética que estamos implantando. Estos son datos de los que acabamos de terminar en Valdelentisco. Son cifras provisionales, pero en este momento podríamos estar hablando de un ahorro energético de entre un 10, un 15, algo más por ciento en cuanto al ahorro del coste energético y de la alta tasa de ocupación de las plantas y los programas de eficiencia energética pues nos están llevando a seguir progresando en los programas de reducción de costes, que en definitiva es una de nuestras mayores preocupaciones, sobre todo habida cuenta de cómo está en este momento el coste de la energía y las previsiones que tenemos para los próximos años. Y ya solamente las reflexiones que quería poner, visto la situación actual de nuestras plantas, que espero que pueda ser un poco más distinta a la vida que tenían hasta por lo menos lo que he oído comentar en algún momento anterior. Realmente creemos que las plantas del Segura y las plantas de Almería han alcanzado un grado de funcionamiento alto y estable y que están proporcionando una cantidad de recursos realmente significativos para la planificación hidrológica, para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca. Tan es así que estamos estudiando seriamente ampliar la capacidad de estas plantas en unos 90 hectómetros anuales. Esto no quita para que tenemos que seguir trabajando en la reducción de costes, a pesar de que los costes ya han ido disminuyendo año tras año, pero tenemos que seguir trabajando en la reducción de costes, ampliando los planes de mejora de la eficiencia energética, ampliando las mejoras tecnológicas en las instalaciones, mejoras de membranas, mejoras de pretratamientos, ampliando los softwares de gestión en la gestión de los recursos y cualquier idea o nuevas aplicaciones que podamos tener para la utilización de la agricultura, del agua desalada en la agricultura. También tenemos que seguir mejorando, y esto es algo que probablemente afecta a otras administraciones, en la mejora de la garantía para nuestros usuarios, integrando las plantas en los sistemas más amplios de explotación de recursos, de tal forma que se puedan realizar este tipo de compensaciones cuando una planta se para o cuando hay una avería y poderlas interconectar o poder tener una gestión integrada de todas ellas. También, y esto es algo que ha ido surgiendo relativamente, y me refería a ello al ver estos gráficos con la variación mensual,
estamos pensando en empezar a trabajar en los temas de predicción de la demanda. Realmente la predicción de la demanda de nuestros usuarios a veces no es lo suficientemente precisa como para poder casar los programas de producción con los programas de demanda prácticamente a nivel semanal. Sería muy interesante el poder tener esa predicción probablemente basada en sistemas de inteligencia artificial para que pudiéramos mantener las plantas siempre trabajando en tasas altas de producción. Y yo creo que nada más. Esta sería un poco, espero haber un poco trasladado la idea de la situación de nuestras plantas y de estas ideas o pensamientos que tenemos para el futuro y que pudieran ser objetivo de debate. Muchas gracias.